¿Qué onda? Mira, vamos a hacer el circuito que me dijiste. Me dijiste que íbamos a utilizar superposición. Mira, cuando usamos superposición, lo que tenés que tener en cuenta es que vamos a tener tantos circuitos como fuentes tengamos. Tanto fuentes de voltaje como fuentes de corriente. Entonces, si tenemos n fuentes, hay n circuitos. En este caso, nosotros tenemos dos fuentes. Entonces vamos a tener dos circuitos. Segundo, que las fuentes de voltaje se van a cortocircuitar y las fuentes de corriente las vamos a abrir. Algo que es importante, que tal vez para este circuito pues es irrelevante, pero es bueno saberlo, que a la hora que decimos nosotros que vamos a cortocircuitar, se me va a caer la cámara, disculpame que tampoco soy youtuber. A la hora que circuitamos esta vaina, lo que estamos haciendo es conectarlo a tierra, ¿ya? Te digo, para este problema es irrelevante, pero es bueno tener claro ese concepto. Entonces, tenemos dos circuitos. ¿Cuál va a ser el primer circuito? Cuando circuitamos este. Y el segundo circuito, cuando circuitamos este. ¿Ya? Vamos a hacer el primero. Vamos a circuitar este. Y vamos a redibujar el circuito. Aquí lo circuitamos. ¿Sí? Y ya tenemos el circuito. Entonces, para el problema, ¿qué es lo que queremos? Queremos encontrar la resistencia, la corriente, perdón, de la resistencia de 12K. Eso es lo que queremos encontrar para este circuito. ¿Ya? Bueno, entonces, en este circuito vamos a encontrar el voltaje en esta resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues como lo hacemos normalmente. O sea, si te das cuenta aquí, ya es un circuito súper sencillo. O sea, estos están en paralelo, ¿sí? Queda una resistencia equivalente. Yo este circuito ya lo hice, entonces tengo los valores apuntados para no equivocarme. Que esto da 480 ohmios, que es el paralelo de estos dos. O sea, si no sabes cómo hacer el paralelo de esos dos, es 12K dividido 0.5K más 12K, ¿sí? Es el equivalente y esto da 480. Aquí tenemos 5 voltios. Ahora tenemos una resistencia aquí en serie. Bueno, la hacemos, ahí se suma. Está más paja, Entonces lo hacemos, 5 voltios, 10K. Ay, espérate. Aquí voy a poner una vez la equivalente. Voy a poner la equivalente. Esa es la resistencia. Y la equivalente es una suma, son 10.48K ohmios. Órale, esto ignóralo. Bueno, entonces aquí tenemos voltaje, resistencia. Podemos encontrar una corriente. La vamos a llamar I. ¿Cuánto vale I? Ley de Ohm. Fácil. IVR. IVR. Que esto da 477.10 microamperios. Órale. Entonces, teniendo esto, yo regreso otra vez y quiero encontrar el voltaje en este punto. ¿Ya? ¿En qué punto quiero encontrar el voltaje? Aquí y aquí. En el punto A y en el punto B. ¿Cuál es el voltaje en el punto A y el punto B? Es igual al voltaje que pasa por la resistencia de 12K. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar en el circuito.
Esto es una resistencia que viene de una resistencia equivalente que está en serie. En serie la corriente es la misma. Significa que tenemos la corriente en esta resistencia, ¿sí? Que es la que nos interesa, ¿va? La de 10K no nos interesa porque pues ahorita no nos sirve. Entonces tenemos la resistencia y la corriente que pasa por acá. Vamos a encontrar el voltaje. Voltaje es igual a IR. ¿Qué I vamos a utilizar? La que acabamos de encontrar, ¿va? ¿Qué resistencia? Esta. Y tenemos el voltaje. Insisto, estos cálculos ya los hice, entonces ya sé cuánto dan. Tenemos el voltaje en esta resistencia. Ahora, ¿esta resistencia de dónde viene? De el paralelo de estas dos. En paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces ya tenemos el voltaje que pasa por acá. Entonces lo vamos a apuntar aquí abajo. El voltaje que pasa por la resistencia de 12K para el circuito 1 va a ser igual a 0.23 voltios. Órale, esto nos va a servir al rato. Vamos con el circuito 2. ¿Cuál es el circuito 2? Cuando cortocircuitamos esta vaina. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Y vamos a circuitar esta vaina. Lo circuitamos. ¿Sí? Aquí está el cortocircuito. La resistencia. Esto. La otra resistencia. Siempre cuidado con los lados de la fuente, que te vas a dar cuenta que más adelante eso es bien importante. Entonces lo dibujamos. Va, voy a doblar esto, tal vez así se mira un cacho mejor. Va, entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo hace un rato. Paralelo, ¿sí? ¿Qué nos interesa? Encontrar el voltaje que pasa en estos dos puntos, ¿sí? Esto es lo que nos interesa. El voltaje que pasa en estos dos puntos. El paralelo de estos dos nos va a quedar una resistencia equivalente. Y esto. ¿Ya? Aquí son 4 voltios. Insisto, estos cálculos yo ya los hice por aparte para no equivocarme. Y esto a 5.45K. Y esto que es 0.5K. Y esto 4 voltios. ¿Ya? Como este es el paralelo, como lo expliqué hace un ratito. Y ahorita en serie estas dos. ¿Cuál es el resultado? La suma de ambas resistencias. 4 voltios. Y yo ya lo tengo apuntado aquí, que es 5.95K ohmios. Va. Ahora, nosotros queremos encontrar el voltaje entre estos dos puntos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar la corriente. Ojo, cuidado aquí, porque la corriente ahorita va para acá. Los cálculos van a ser los mismos, pero el sentido de la corriente afecta. Ahorita vas a ver. ¿Cuál es esta corriente? Ley de Ohm, papá. IBR. 4 voltios, 5.95K. Órale, ¿cuánto da esto? 671.75 microamperios. Órale. Esta corriente es la que pasa por esta resistencia. ¿Esta resistencia de dónde viene? De la serie de estas dos. En serie la resistencia es la misma. Entonces ya tenemos la corriente que pasa por acá. Tenemos corriente, resistencia, nos falta voltaje. Entonces vamos a encontrar el voltaje en esta resistencia. Nos interesa el voltaje. El voltaje es igual a IR. ¿Qué I vamos a utilizar? La que acabamos de encontrar. ¿Qué resistencia? La de la resistencia.
¿Cuánto nos da este voltaje? Pues, disculpa que no sea tan ordenado, ¿va? Pero ahí vos entendés. Entonces da 3.66 voltios. Órale. Tenés el voltaje que pasa en esta resistencia. ¿Esta resistencia de dónde viene? Del paralelo de estas dos. En paralelo el voltaje es el mismo. Significa que ya tenés el voltaje que pasa en esta resistencia, que es lo que estabas interesado desde el primer inicio. Entonces el voltaje que pasa por la resistencia de 12K para el circuito 2 es igual a 3.6 voltios. Va. Ahora, ¿qué dice el teorema de superposición? El voltaje total es igual al voltaje 1 cuando el voltaje 2 es igual a 0 más el voltaje 2 cuando el voltaje 1 es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? ¿Te acordás que yo te había dicho que aquí se conectaba a tierra? Por eso es 0. ¿Ya? Es una forma de verlo. No sé si lo trabajan así, pero es esto. Entonces vamos a sumar los voltajes. Pero aquí viene el truco. Mira, aquí la corriente viene así. Estamos. ¿Por qué? ¿Va en negativo o positivo? Va así. Aquí se viene para acá. Y aquí para acá. Eso lo deberías tener claro, que es ley de corrientes. Y aquí quiero que mires que viene por acá. Luego sube y después sigue recto. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la corriente va para abajo y aquí va para arriba. Entonces se están no cancelando, pues, pero van en el sentido contrario. Entonces, para este caso, los voltajes los vamos a restar. Entonces, V total es igual a, esto es 3, va a ser igual a 0.23 voltios menos 3.66 voltios. ¿Cuál es? Este es el voltaje total en R de 12K. La resistencia de R de 12K, ¿cuánto vale? Son los 12K, ¿va? 12K ohmios. ¿Qué estábamos buscando al inicio? Esto. Entonces, ley de Ohm. I es igual a V de R cuando vale 12K dividido R de R igual a 12K. Esto es igual a menos 3.43 voltios menos 12, ahí está. Este 3.43 es de la resta de estos dos, ¿va? O sea, restas estos dos y te da 3.43. Estamos haciendo la ley de Ohm. Aquí te va a dar un voltaje, una corriente negativa. Eso significa que está mal la dirección. Entonces I va a ser igual a 285.83 microamperios. Y este es el resultado que a vos te interesa. Y así resolvimos este circuito utilizando superposición.